El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce. Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 2 de julio del año 2026. Estamos a un día, a un poco más de 24 horas, del cuarto partido de la selección de Colombia en el Mundial, 16avos de final, frente a la selección de Ghana. Otra vez en el horario habitual de la 1 de la tarde, que es el horario que a todos nos gusta. Lo que pasa es que por motivos del Mundial tenemos emisiones especiales del Pulso los sábados, los domingos y en horas que tienen que ver con la programación de partidos. La frase del día: el precio real de algo es la cantidad de vida que entregas a cambio. Henry David Thoreau. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido, hombre? ¿Cómo le va, don César Augusto? Muy bien, muchas gracias, bien y mejorando. Estamos hoy acompañándolos aquí en el Pulso del Fútbol desde Nueva York. Estamos en la sede de la MLS, que muy amablemente la gente de la Major League Soccer nos ha invitado a conocerla. Espectacular, le digo. Vamos a tener nota de esto en las redes de Caracol Ideas. Espectacular. Y bueno, qué gran crecimiento han tenido. El último equipo, San Diego, pagó $500 millones para tener una franquicia como equipo de fútbol de la MLS. Imagínense lo que ha crecido este fútbol de Estados Unidos. No, es que, mire, yo recuerdo que cuando llegó David Beckham hace unos 6 años aproximadamente al Inter Miami, la franquicia costaba $50 millones y hoy cualquier franquicia de la MLS puede perfectamente estar entre los $500 millones. Y ojo que la continuación del contrato de Messi Steven con el Inter Miami incluye un porcentaje, creo que la mitad de una franquicia nueva en este fútbol americano que cada vez es más nutrido, cada vez tiene más proyección, cada vez es más sólido y cada vez encanta más aquí en Estados Unidos. Sí, imagínense que ayer 18 puntos, subió el rating 1.8 más, casi 2 puntos, versus el anterior partido de Estados Unidos, así que cada vez más hay oyentes, televidentes, audiencia de este deporte aquí en territorio americano. Bueno, Steven, debo comenzar con la noticia de Millonarios que suministrábamos ayer. Ayer decíamos en el Pulso que Millonarios no estaba en venta, pero que si aparecía una oferta tentadora, seguramente que iban a dialogar y a conversar. Pues ayer algunos colegas hablaron de que Millonarios ya se había vendido. Y resulta que Millonarios no se ha vendido. Millonarios no se ha vendido, para que los hinchas y la gente lo entienda claramente. Voy a contar la historia, que ayer, digamos que la conté. Es que uno no vende un equipo de parcialmente. Fútbol así nomás, ¿no? Eso me imagino tiene un trámite y Ni siquiera un el estudio Pereira previo. que estaba apurado. ¿Usted se acuerda del Pereira? Claro, eso no es vender Que en 8 una días que guayaba. lo vendieron, que no sé qué. No. Claro, Mire, claro. La venta de la Equidad se demoró un año, la que hizo el actual presidente de la DIMAYOR, don Carlos Mario Zuluaga, y la verdad es que las ventas en el fútbol colombiano son muy poquitas. La venta de la Equidad, la venta del Huila, estando en segunda división. Vamos a hablar de cifras para que comparemos la situación de Millonarios. La Equidad se vendió en $20 millones, un equipo sin hinchas, un equipo sin historia. América se llegó a vender hace 12, 13 años también. Tulio lo compró. Bueno, pero digamos que en la última década, Steven, claro, América se vendió, el Deportivo Cali se vendió. Bueno, el Deportivo Cali es una de las ventas recientes más importantes en la historia Cierto. del fútbol colombiano. Cambiando de Es la sociedad. más importante. Claro, porque primero se volvió sociedad anónima, era la única manera que tenían de vender la propiedad del equipo, y ese fue un proceso largo y demorado, y ya hay nuevos dueños en el cuadro Deportivo Cali. Entonces son, en los últimos 10 años, el Cali, que recuerde, la Equidad y el Atlético Huila, que se vendió en una cifra cercana a los $9 millones, estando en la segunda división, a los ecuatorianos de Independiente del Valle. De resto, Steven, yo no recuerdo otra venta en los últimos 10 años del fútbol colombiano. A ver, bueno, el Real Cartagena ha cambiado de manos, y creo que el Cortuluá también. Me parece que Nacho Martá vendió alguna parte del equipo Cortuluá. Pero bueno, volvamos al tema Millonarios. Ayer contábamos que los accionistas de Millonarios, los mayoritarios, que tienen un 86% del club, no están interesados en vender, porque entienden
que el negocio del fútbol hoy es importante en el mundo, crece y puede llegar a ser rentable si se maneja bien. Además, los accionistas de Millonarios son accionistas de otros clubes internacionales en el mundo entero. También tienen una excelente relación con don Jorge Mas, que es uno de los dueños del Inter Miami. El propietario del Inter, porque es el que más acciones tiene también, mucho más que Beckham. Correcto. Entonces, Millonarios, los máximos accionistas, que es el grupo Amber, no está interesado en vender. Pero si hay compradores que quieran a Millonarios y la oferta es tentadora, como lo contábamos, pues seguramente se sientan, conversan, evalúan y deciden. Les contábamos, Steven, que hay dos grupos inversores norteamericanos muy poderosos, muy grandes, que quieren invertir en el fútbol colombiano y quieren a un equipo como Millonarios, que se pelea con Atlético Nacional, la grandeza institucional. Ya sabemos que la deportiva pertenece a Nacional por títulos y demás, pero que los dos están en una situación semejante en lo que tiene que ver a la composición y al hecho institucional, creo que puede ser. Entonces se interesaron en Millonarios y uno de esos grupos empezó a tantear el negocio con allegados al cuadro embajador y con los propios dueños, y hablaron de una cifra que podía rondar entre 70 y 80 millones de dólares. Ayer los colegas que afirmaron que ya se había vendido Millonarios, cosa que no es cierta, hablaron que se había vendido en un 86% por 65 millones de dólares. Falso, tampoco es cierto. Y yo no sé, Steven, se lo plantea usted, que es un financiero bravo, que no, se la pasa no comprando. No, pero mis finanzas son, o sea, usted está hablando de 70 millones de dólares, mis finanzas son de 100, 200 dólares, señor Londoño, por Dios. Bueno, pero eso es como el jugador del casino. Usted no ha visto que uno llega con 100 dólares, los pierde y sale corriendo. En cambio, el jugador del casino hasta empeña el reloj. Pero bueno, esas son las situaciones tire las cifras a ver qué hacemos con ellas. Entonces, a ver usted cómo se manejó una cifra entre 70 y 80 millones, que es lo que podría poner a pensar a los directivos de Millonarios. No 65 millones por una venta que no se ha hecho, que no se ha realizado. Eso no se hace de la noche a la mañana. Ahora, Millonarios vienen ofreciendo por Millonarios hace varios años, no de ahora, hace muchos años, pero como les hemos dicho, para configurar una negociación de este tipo se necesita mucho tiempo, muchas coincidencias y muchos acuerdos. Entonces, para empezar a conversar, hay una oferta entre 70 y 80 millones de dólares, pero es una oferta preliminar, inicial, es un interés tanteado a través de una cifra, a ver si a los directivos de Millonarios les interesaba. Y evidentemente les interesa, y podría haber una conversación de por medio en los próximos días, ya un acercamiento, pero nunca una venta y menos una negociación totalmente resuelta. Es simplemente una posibilidad, una alternativa que se plantea más del lado del comprador que del lado del vendedor. Ahora, yo le pregunto, hablemos de 80 millones de euros, de dólares, 4 veces más de lo que vale o lo que vendieron La Equidad. ¿Usted cree que Millonarios vale 4 veces más que La Equidad? Hasta 5. No, Millonarios vale muchísimo, muchísima plata. Yo creería que es un... 4 se queda corto, Steven. Yo creería que es un equipo de 100 millones de dólares fácilmente. Lo que pasa es que usted encuentra el comprador, ¿no? Yo creo que un equipo como Millonarios debería costar eso, pero encuentra un comprador de 100 millones hoy en el mundo. Entonces la oferta que arranque desde los 70 y que de ahí para arriba pues se pueda negociar algo, me parece muy buena oferta. Ahora, esto pasa por la voluntad de los dueños de Millonarios, de saber qué quieren, ¿no? De si les interesa o no venderlo. Finalmente, pues el mundo se mueve por los buenos negocios, y si es un buen negocio, finalmente concretarlo. Y obviamente, me imagino yo también, si se llega a concretar en el futuro, sea ahora o en unos años o en algún momento, que sea para un grupo que pueda invertir, que pueda sostenerlo, que pueda mantenerlo competitivamente como ha sido en los últimos años. O sea, uno puede hablar o criticar positiva o no la manera en la que se ha desempeñado el equipo deportivamente.
como en todos los equipos del mundo, a veces unas buenas temporadas, otras malas, pero que ha sido competitivo en su mayoría de veces durante los últimos años, ha sido competitivo. Entonces eso también es importante. Mire, Steven, sí, vamos a la pausa. Les voy a dar una cifra que saqué del grupo Fenway Sports Group, que es el grupo que maneja los golfistas, que maneja varios equipos en los Estados Unidos, sobre una investigación de mercado que se hizo en el fútbol para la MLS, a propósito de que usted está en el Inter Miami. Ya está, pero César, ya está imposible, porque es que la MLS San Diego pagó $500 millones por tener un equipo en la MLS. ¡500! No, por eso. Ya le voy a dar las cifras que manejan en el tema fútbol, pero también las cifras de gente que se ha quebrado invirtiendo en el fútbol. En un momento. El mejor cambio es el que se puede dar pensando en el fútbol como objetivo. Después del Campeonato del Mundo, después de lo que está haciendo Colombia en este certamen, los jugadores colombianos valen más, los equipos colombianos valen más y el fútbol colombiano, nuestra liga, vale más. O sea que el tema de los derechos de televisión para la próxima temporada, a partir del 2027, seguramente que puede tener alguna modificación en torno a la licitación que está esperando WIN para saber si iguala o no la mejor oferta a finales del mes de agosto. Y parece, todo indica, y lo hablé con un colega mexicano aquí que cubre para una cadena estadounidense que tiene intereses en la liga colombiana. Una gran cadena de Estados Unidos está mirando para Colombia. Es que hay ofertas por los derechos de televisión, la gente dice que no las hay. Hay ofertas y cuando se cierre la primera parte licitatoria que podría igualar WIN para quedarse con los derechos, pues veremos cuál es el monto de la cifra que están manejando. Hoy el fútbol colombiano tiene un costo para el dueño de los derechos de televisión, que es una sociedad y mayor WIN, de unos $55 millones. Los directivos del fútbol colombiano en un determinado momento pensaron en 200 millones, están locos, no vale esa plata, se desproporcionaron completamente. Pero hoy están aspirando a tener por lo menos el doble de lo que se pagó en los años anteriores con el contrato que se vence en diciembre de este año. Pero bueno, ese es tema de otro costal. Volvamos al tema fútbol y al tema millonarios. La empresa Fenway Sport Group de Julián Ward, que maneja a Tiger Woods, a McIlroy, que es dueña del Liverpool, de los puros Boston amigos suyos, Red Bulls, con los que usted va a jugar golf, de la NASCAR, de los Penguins, de la NHL, tiene canales de televisión. Bueno, es algo parecido al grupo Amaury, que es el dueño del equipo, de la Parisien, del Tour de Francia, del Giro de Italia, de la Vuelta a España, de las maratones, del circuito europeo de golf. Son conglomerados grupos que tienen un poder enorme. Pues esta empresa, Fenway Sports, sacó un estudio de mercadeo de la MLS. Dice que la liga que más crece en el mundo es la MLS, que el fútbol es el segundo deporte después de la Fórmula 1 que más ha experimentado crecimiento en el último año. Y estamos hablando de junio a junio, es un informe reciente. Y dice además que aunque el fútbol tiene un aumento cercano al 35% con respecto al año anterior, escúcheme la cifra, 35%, claro, estamos en año del Mundial y ese año maneja unos arrastres y unos impactos que son muchísimo mayores, pero crece 35% con respecto al mismo periodo entre el 2024 y el año 2025. César, pero también dice... yo estoy convencido de algo, yo estoy convencido que el fútbol colombiano todavía tiene muchísimo para crecer, muchísimo para explotar, pero el producto pues hay que mejorarlo, ¿no? Hay que maquillarlo en el buen sentido, hay que darle estatus. De acuerdo, hay que volverlo más atractivo. Hay que volver los estadios cómodos, hay que mejorar el espectáculo, hay que mejorar las canchas que son fundamentales, hay que mejorar los estadios y hay que empezar a pensar como pensó en algún momento el Deportivo Cali en tener su propio estadio. Yo sé que es una situación costosa y complicada para el fútbol colombiano, pero en eso hay que pensar si queremos darle
niveles de valor más alto al fútbol colombiano. Así como lo están manejando y como las cosas están en este momento, pues seguramente que están perdiendo la posibilidad de tener una valorización mucho mayor en el mercado internacional y en los mercados del mundo. Pero entonces, vuelvo a Millonarios. El tema Millonarios, yo la verdad es que creo que no vale 4 veces más que Equidad. Yo creo que vale más, y usted ya manejaba cifras que creo que son las que pueden establecer un poco el real costo del equipo. Ahora, que una cifra distinta y por debajo de la que mencionó Steven pueda seducir los dueños, no me cabe la menor duda, porque Millonarios económicamente ha sido un buen negocio para los inversionistas y para el grupo Ámbar, que no se nos puede olvidar, lo agarró cuando tenía 28.000 millones de pesos en déficit y cuando el equipo estaba a punto de caer en ley de quiebra, estaba en una situación terrible, no había con qué pagarle a los empleados ni a los jugadores, las deudas eran muy grandes, vino José Roberto Arango, le hizo una reingeniería al equipo, llegaron los nuevos dueños y salvaron la institución. Eso lo hemos visto en varios casos. Kenwood de la Montaña con el Once Caldas. El Once Caldas tenía 25.000 millones de deuda y llegó Jaime Pineda con Kenwood de la Montaña. América, Tulio, uno puede decir lo que sea de Tulio, César. Claro, por supuesto. Sí, no, uno puede decir lo que sea de Tulio, pero institucionalmente digamos que el trabajo es muy bueno y Eduardo Méndez en Santa Fe, también la deuda de Santa Fe era gigante y Méndez lo ha sabido llevar. También, y mencionemos otra, el grupo guatemalteco que compró al Deportivo Cali. El Cali hasta hace 2 meses tenía una deuda de 110.000 millones de pesos. 110.000 millones de pesos. Y son grupos que llegan, que salvan los equipos, que desafortunadamente pues contratando y manejando y administrando cada año no salen campeones porque eso no es fácil, pero que por lo menos en el tema financiero y en el tema económico vuelven las instituciones. Empresas sostenibles, empresas que pueden vivir y que no tienen angustias económicas y que le garantizan el sueldo a los jugadores. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar del Campeonato del Mundo, pero ratifico, Millonarios no se ha vendido, hay negocios, hay intereses, pero no se ha vendido y ese proceso es bastante largo. Ya seguimos. Bueno, una buena experiencia es la que estamos viviendo en Kansas. Ayer se retrasó el vuelo mucho porque hubo una tormenta en Miami impresionante y llegamos después de la medianoche aquí a Kansas, una ciudad que no está tan caliente como Miami. Pero ciudad tranquila, ¿no? Húmeda como Miami, muy tranquila, pues la verdad es que no hemos visto mucho, yo no conocía Kansas, Steven, pero es una ciudad totalmente tranquila, 30 grados centígrados a esta hora y les vamos a ir contando un poco las experiencias 22.000 colombianos que tenemos aquí. 22.000 colombianos viven en Kansas. Hay, por supuesto, muchos más colombianos en los alrededores, obviamente, porque pues las grandes ciudades o las ciudades tienen mucha zona rural que al final suma, todo suma. Claro, ayer, por ejemplo, Steven, el avión venía repleto de colombianos, gente contenta, me imagino, optimista, otros diciendo, llegamos hasta aquí porque se nos acabó la plata, se nos acabó el tiempo. Es que es bien costoso venir al Campeonato del Mundo. Primero, los costos del país son altísimos. Segundo, el precio de la boletería es exorbitante, exagerado, desproporcionado, me parece a mí. Y en la reventa el asunto es bastante fuerte. Mire, Esperanza Rosso, considero que el verdadero peligro para la selección Colombia radica en la táctica y agresividad que los africanos desplieguen en el campo de juego. Ya, Esperanza, vamos a analizar ese tema táctico y de cómo afrontar el partido ante el Congo. César. Esta mañana, sí. No, una de última hora, es que acaba de salir y lo habíamos hablado ayer. Millonarios informa que se prorroga el contrato del capitán David McAllister Silva hasta final de año. Lo había adelantado usted ayer, entonces 6 meses más para McAllister Silva. Me parece una buena decisión de parte de las dos partes. Ayer lo comentábamos, Steven, era una muy buena decisión de McAllister que quería un contrato de 1 año, pero ¿a dónde se va a ir McAllister? ¿A jugar a otro equipo? No tiene sentido. El cariño por parte de la hinchada, el reconocimiento. Mire, además si McAllister quiere, se queda no sé cuántos años más en Millonarios, no jugando, por supuesto. Pero McAllister tiene que entender, y se lo digo con todo cariño, que el tránsito de él a la dirección técnica o a la dirección administrativa está servido en Millonarios. Y Millonarios le puede brindar todas las capacitaciones y el conocimiento necesario para que continúe activo en el fútbol, desde otro ángulo y desde otra posición. Me parece una gran decisión la de McAllister
y celebro perfectamente, y lo celebra también la hinchada, estoy seguro, que se quede otros 6 meses. Ahora, si la rompen los 6 meses, Steven, pues que le hagan el contrato por otros 6 meses o por un año más, ¿no? Sí, cada 6 meses se va renovando. Eso pasa con todas las figuras que van llegando a cierta edad. O sea, le pasa a LeBron James, no le va a pasar a un jugador colombiano. Imagínese, LeBron que ya cambia de equipo oficial en las próximas horas, ¿no? Sí. Está nada. Bueno, entonces, Esperanza Rosso, ya vamos a analizar el tema. Nelson Rodelo, tengo una pregunta. ¿Es la FIFA la que decide los uniformes? Porque veo que Colombia juega siempre con uno distinto y mañana contra el equipo de Ghana va a jugar de camiseta amarilla, calzón azul y medias rojas. Sí, lo decide la FIFA. Hay una comisión que tiene que ver con el contraste en televisión y con el tema visual cromático que generan los uniformes. Entre otras cosas, el de Bélgica me encantó muchísimo ayer. Ahora les cuento la historia del uniforme de Bélgica. Aunque vi a Félix de Bedut diciendo que no le gustaba de mucho, ¿no? Que no le gustaba del todo. Pero es bonito, sí. Lo que pasa es que tiene unos colores que para el futbolero tradicional son difíciles de combinar o son difíciles de asimilar. Pero es una gran camiseta. A mí, la de Japón me parece bellísima. No, la de Japón con esas líneas de colores sutiles es de una elegancia y de una categoría inmensa. Y vi por aquí la chaqueta de Japón espectacular. Le iba a llevar una de regalo, pero no existían para niños, entonces me abstuve. César, la S y yo le mando a cortar, no se preocupe, yo la recibo con todo el afecto. Bueno, pero la voy a buscar porque por favor. Mire, Miguel Saabo dice, ¿ustedes me pueden explicar cómo es el tema del fuera de lugar automático? La pregunta es, ¿al juez de línea le dicen del VAR que levante la banderola? No, eso es automático. Ellos tienen unos relojes y tienen también una información sonora en los apuntadores que tienen, que contienen cámaras para mirar todo lo que está pasando y graban el entorno cercano. Y simplemente el fuera de lugar hay una chicharra. Yo le digo la chicharra, no conozco cuál es el pito, pero hay un elemento que suena que le dice al juez de línea, al asistente, que es fuera de lugar, al árbitro también, y de inmediato se sanciona. Por eso la duda en aquella jugada del gol de Davinson en el partido frente a Congo, porque el juez central se puso a conversar unos segundos con el VAR y la verdad era que no era necesario. Ahora, César, así como hace 4 años o hace 8, empezamos a ver todas las innovaciones del VAR, aquí hemos visto que el tiempo que se requería para revisar una jugada se ha cortado excesivamente. Aquí hemos visto cuántas jugadas que le haya tocado ir al juez a verla en el VAR. Muy pocas, ¿no? Bastante pocas. Muy poquitas. Y el VAR casi que decide. Por ejemplo, ayer en el partido de Inglaterra contra Congo, el VAR decidió una jugada de falta. Una jugada que pudo ser penalti, el árbitro conversó con el VAR y el VAR fue el que la decidió. A mí me pareció curioso porque es el árbitro el que tiene que decidir, pero ayer la decidió el árbitro. Mire, así rápidamente para hablar de Colombia. Inglaterra 2, Congo 1. 75 minutos de sufrimiento para Inglaterra, que hizo un partido correctísimo, muy bueno, y que le insistió a una fórmula: el centro cruzado y el cabezazo. Y con esa fórmula destrabó todo, marcó el 1-1 porque Congo comenzó ganando, gol de Harry Kane, y después gol de Harry Kane con una actuación espectacular de Anthony Gordon, que hizo las 2 asistencias, había entrado, resolvió el partido. Cuando uno tiene, Steven, a Harry Kane, duerme tranquilo. Sí, César, pero a mí no me mató Inglaterra. Es decir, no, pero lo intentó, es que obviamente. No es fácil, Steven. Sí, es cierto, pero por eso el mérito del triunfo de Colombia. Anthony Gordon y Bukayo Saka fueron las claves de esa remontada. Sin esos cambios, no, pero Bukayo Saka, por ejemplo, participó también en el segundo gol, estuvo en la jugada, no digo que hizo la asistencia, pues estuvo en la jugada y tuvo 3 pases claves en los últimos 15 minutos. Y ahí fue que ganó el partido el equipo. No, Anthony Gordon fue, creo que después del propio Harry Kane, la máxima figura del partido. Ahora, Inglaterra sigue siendo candidata. Y para el técnico, pues lógicamente para Tuchel una actuación notable porque los cambios decidieron. Estados Unidos le ganó 2-0 a Bosnia, muy flojito Bosnia, muy malito Bosnia. Estados Unidos sigue
superando todos los exámenes. Balogun hizo el primer gol, fue expulsado al minuto 64 por un pisotón, y el otro lo hizo Tillman, que sigue siendo notable. Y lo que me dolió sí, en pero el se alma, quedan sin el goleador, César, se quedan sin el goleador. Estados Unidos está muy preocupado por eso. Enfrenta a una Bélgica a la que yo creo que le pueden ganar. Bélgica correcto. sufrió Y Bélgica mucho en ese partido. Senegal 3-2. ¿Cómo se va a dejar sacar del bolsillo Bélgica el partido, Steven? Ganaban 2-0 Senegal. hasta el minuto 85 Senegal. Los africanos se dejaron sacar el partido del bolsillo. Y en el 87, en el 92, marcó Bélgica el 2-2. Se fueron a tiempo extra. Y al minuto 120+5, el árbitro pitó un penalti. ¿Sabe que tengo muchas dudas con el penalti? Porque primero hay una falta afuera y después el jugador con la inercia sigue hacia adentro y tumba adentro al otro jugador. ¿Usted cómo la vio? No, para mí es penal. Para mí es penal porque no creo en esa falta afuera. Y coincido hoy con el análisis que hizo el New York Times de la jugada, donde dicen que no hubo una acción previa y que es una falta dentro del área. Entonces para mí es penal, está bien sancionado. Pero entiendo que haya discrepancias sobre la jugada. Destaco dos jugadores que me encantaron en esa Bélgica. A Tielemans es obvio, por obvias razones, claro. Y el otro Leandro Trossard, que le ha aumentado, es el jugador con más pases claves en el Mundial, aumentó 3 más, solo en un partido 3 pases claves más, y ya supera por 5 pases claves al segundo del campeonato. Es una verdadera amenaza siempre por izquierda, y un jugador de esos modernos, porque además recupera 5 recuperaciones en el partido en área rival. Interesantísimo lo de Trossard, que anda en un gran nivel. Qué bueno. Y Julián Quiñones, el goleador y la figura de México en el Mundial, dijo que el hecho de que no estén algunos jugadores en Europa no quiere decir que no trabajen al máximo. Ya seguimos, aquí desde Kansas y desde Nueva York en el Pulso. Bueno, un buen rendimiento es el de Colombia. Un abrazo para Marcos Gómez, el hombre del tributo a Carlos Vives, nos está escribiendo. Me habla sobre lo que sucedió con el técnico del Congo después del partido frente a Inglaterra. El jefe de prensa le comunicó que su padre había muerto. Fue una noticia. No, realmente... pero César, mire, la gente se confundió y dijeron, pero ese comunicador, ¿cómo va a hacer eso? Qué torpe. No, el técnico sabía, sabía. Se lo estaba comunicando a los periodistas, pero la gente... Claro, pero la gente dijo, pero ¿cómo va a ser tan torpe de comunicárselo en medio de una conferencia de prensa? Él ya sabía previamente. No, y además antes terminó el partido, atendió la conferencia de prensa y después, pues lógicamente se reunió con la familia, pero fue muy duro para el técnico esa situación. No, pues claro. El Bayern contrató a Ismael Saibari, el jugador de Marruecos del PSV de 25 años, habilidosísimo por 50 millones de euros. Y Edinson Cavani, a los 39 años, dejó Boca faltándole 6 meses de contrato. Bueno, don Steven. Pero ya se había retirado, ya había anunciado su retiro. Correcto. ¿Usted no le haría un coqueteo de Colombia a Cavani con 39 No, Cavani años? ya está retirado. Cavani ya está jugando golf, a él le gusta el golf. Pero Suárez se retiró también y volvió. ¿Quién? Luis Suárez, el uruguayo. Luis no se ha retirado. No, sí ha habido muchos jugadores que se retiran y vuelven, pero Luis no. Bueno, Messi se retiró 2 veces de la selección argentina. César, y volvió vos viste lo que se comía Cavani en Boca, era una cosa de locos. Ya había pasó un su mano a época. mano entre lo que se comía Cavani en Boca y Darwin Núñez en Uruguay. Era un mano a mano bravo. Uy, terrible. Bueno, pero al menos Cavani tuvo una época donde todo lo que tocaba lo mandaba a guardar. En el PSG era una locura de jugador. Bueno, Steven, sí, un jugador de unas condiciones extraordinarias. Tremendo, la selección tremendo. Colombia mañana. ¿Me deja hacerle una pregunta? Kansas. Sí, señor. Me deja hacerle una pregunta. ¿A usted lo atemoriza que De La Fuente diga que Colombia es candidata a ganar el Mundial de Fútbol, sí o no, señor Londoño? No me atemoriza. A mí el favoritismo y lo que está diciendo Cavani, lo que dijo Valdano ayer, lo que dijo Gary Lineker ayer, que hablaron maravillas de Colombia, lo de La Fuente es absolutamente diciente, además porque lo dijo aquí en el Mundial y en conferencia de prensa. Dijo, no lo teníamos como candidato, pero para mí hoy es candidato
por la calidad de jugadores que tiene, por el fútbol que está haciendo, por la velocidad de sus atacantes. Fue un elogio. Yo más que temor, creo que me siento orgulloso de que este equipo tan maltratado, tan criticado y tan vapuleado por algunos en nuestro país tenga que salir del territorio colombiano para tener reconocimiento internacional. Claro, los resultados hacen parte del reconocimiento, pero cuando uno es periodista tiene que estar enterado de lo que pasa internamente y de cómo se desarrolla el trabajo del equipo y no subestimarlo y menospreciarlo y tirarlo a la basura como lo hacen algunos. Bueno, pero yo estoy en la mitad, César, porque a ver, cuando se perdió y se perdió tan mal, usted le daba bueno, si quiere, bueno, póngame ahí si quiere, no tengo ningún problema. Pero es que yo, venga, que con 3 partidos haya llegado a la mitad, me alegra. Pero es que no son 3 partidos. Como dice su amigo Coria, el bus del tío Coria ¿me deja hablar? Está con asientos libres todavía. Soria, no Coria, Soria. Coria pero era el tenista argentino, una vez jugué con él. Sí, uy, dígame. Era grandísimo. No sé si habrá cambiado. No, era la superfigura, pero se lesionó y no pasó nada con él al final. Bueno, como Marat Safin, una vez le pedí una entrevista y me contestó que casi me pegaba. Mire, sí. César, no, esto es muy sencillo. Es que Colombia cuando jugó mal había que decir que jugaba muy mal. Y es que Colombia en unos partidos de la eliminatoria jugó muy mal, entonces es que no se puede decir que eran enemigos de la selección. Equipo, decir que es un mal conjunto, que está mal dirigido, ¿cómo van a decir como un amigo mío que anda por aquí, cómo va a decir que es que Lorenzo acabó la competencia dentro de la selección Colombia? Por favor. ¿Cuál amigo suyo? ¿Cuál amigo suyo que anda por Don Diego Rueda. Don Diego Rueda, no, que acabó la competencia. Pero ¿cómo que acabó la competencia? Es que eso no es llamando cada que un jugador hace 3 goles o 4 goles o es figura por allí o por allá. No, él consolidó un grupo, un equipo que fue lo que valoró el técnico de La Fuente y lo que valoró Lineker. Un equipo que es lo que tiene Colombia. Bueno, ahora, Steven, César, analicemos. César, solamente para redondear la idea. Todo eso es maravilloso, todo eso es espectacular, todo eso se revalida solamente ganándole a Ghana, porque el favorito frente a Ghana es Colombia y el de la obligación es Colombia. Yo ya sé que Cabo Verde ha dado sorpresas, que Congo dio sorpresas, magnífico por ellos, pero nosotros no podemos permitir que Ghana dé sorpresas con nosotros. Entonces todos esos aplausos, todos esos elogios solo se revalidan ganándole al rival. No, y los elogios y la gloria se consigue ganando, no hay la menor duda, y ganando en eventos como el Campeonato del Mundo. Lo demás eran partidos amistosos, lo demás, llámelo si quiere eliminatoria, que era fácil porque clasificaban 6 de 10, pero aquí es donde se tiene que ratificar, y Colombia lo está ratificando con creces e increchendo, porque jugó bien para mí el partido contra Uzbekistán, bastante bien el partido contra el Congo y maravillosamente bien el partido frente a Portugal, así no haya ganado. Formación de Colombia y sobre esa base vamos a analizar lo que es el juego frente a Ghana. Ya jugamos contra Congo. Camilo Vargas en la portería, Muñoz, qué sensación, y está en el ojo de los grandes equipos del mundo por la derecha, Mojica por la izquierda, Davinson y Lucumí, Lerma y Gustavo Puerta, James Rodríguez, John Arias, que está en un momento esplendoroso, John Córdoba, que creo que va a ir por Luis Suárez, y Luis Fernando Díaz, que sigue siendo destacado y sigue siendo elogiado en el Campeonato del Mundo. Una pausa y hablaremos de cómo podría ser el desarrollo del partido. Que lo da todo es la Selección Nacional de Colombia. Steven, esta mañana no estuve de acuerdo en una entrevista que le hicimos con la gente de 6AMW a Farid Mondragón. Él decía que es más Ghana que Congo, pero si uno mira, Congo es 46 en el ranking FIFA y Ghana es 75 en el ranking históricamente FIFA. Sí ha sido más Ghana, históricamente, claro, porque pero además en la actualidad, es el quinto mundial y en uno fue séptimo, pero sí, Congo apenas es su segundo mundial, pero en este momento, si hay un indicador que establece quién está mejor que otro, es el ranking FIFA, ¿o no? Pues tanto que les tocó, a Ghana le tocó cambiar de entrenador, llamaron a Queiroz a última hora,
Queiroz no fue el que clasificó a este equipo tiene en el último año solo una victoria, fue contra la selección de Panamá, o sea, son muchas cosas que nos indican que el equipo no anda bien. Sin embargo, pues confiarse sería lo último que podemos hacer, porque pues es un equipo competitivo y que tiene un par de buenos jugadores, ¿no? O sea, no, tiene varios buenos jugadores, no, mire. Confiarse no. El arquero es muy bueno, Azare es un muy buen arquero, juega 4-1-4-1. Ese uno por delante de la línea de 4, Partey, que es un jugador alto, poderoso, que además juega en el fútbol español, habla español, juega en el Villarreal, es la clave del equipo, el eje distribuidor del equipo. Y tiene 2 jugadores que son fundamentales en ataque. Semenyo, que va por la parte derecha, un jugador también de una buena condición, juega en el Manchester City, no es titular, pero juega bastante bien, y Ayew, el del Leicester City en el fútbol de Inglaterra. Yo creo que ahí está la base de este conjunto que es rápido, que tiene buen manejo, tiene criterio, y usted sabe que Queiroz nos conoce y a Queiroz le gusta un equipo que proponga y que tenga el balón. ¿A Queiroz le gusta un equipo que proponga? Sí. Uy, ¿dónde? Todos los equipos de Queiroz han sido muy amarretes, César. El Real muy Madrid amarretes. era amarrete, el que dirigió, 0 amarrete. Y la Colombia pues por eso que lo echaron dirigió, rápido. en un momento malo. No, ¿Usted se acuerda del partido Colombia-Argentina de la Copa América? Fue el lo 2-0, de eso. No. Solamente puede vivir de eso, porque de resto fue malísimo. Tuvo que vivir de eso, ¿no? Lo que pasa es que después pasó lo que sabemos que pasó, el 6-1 ante Ecuador, el 3-0 ante Uruguay en Barranquilla, pero a Ecuador le gustan... A Queiroz le gustan los equipos que propongan. No estoy de acuerdo. Es un técnico amarrete, es un técnico táctico, es un técnico amarrete y táctico que se va a encerrar, va a hacerle la misma táctica defensiva, ultra defensiva que a Inglaterra. Esa es otra cosa. Se le metió atrás, no le dio espacio. Yo no creo que vaya a ser no defensivo. le permitieron. Eso va a ser un parto. Eso va a ser una paridera, señor Londoño. Una paridera para hacer un gol. No creo. Creo que va a intentar. Y vamos a ver cómo se da el partido. Colombia mantiene su idea, su esquema, el 4-2-3-1 o el 4-3-3, dependiendo de las circunstancias y de la manera como responde el rival, y va a proponer desde el comienzo, porque Colombia sabe tener la pelota, tiene altísima posición en el campeonato del mundo, ha generado oportunidades, pero la tiene que meter. Aquí sí no perdonamos que no se meta, porque si no la metemos sufrimos. Se nos acabó el tiempo, don Steven, estamos en Kansas, mañana con ustedes en el Fenómeno del Fútbol, y hoy tendremos, lógicamente, partidos claves a partir de este momento. La programación de hoy contempla ya, a continuación, España-Austria, transmite don JJ Trujillo, Portugal-Croacia con la voz joven de Colombia, don Jonathan Vargas, y Suiza-Argelia a las 10 de la noche. Gracias a todos, chao. El pulso del fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.